Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, aquí estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, esta primera emisión de hoy martes, estrenando mes, ya estamos sobre el último bimestre del año, martes 1 de noviembre, Día de Todos Santos, y aquí con un saludo para ustedes que continúan con nosotros, muchísimas gracias y gracias por compartir esta transmisión en vivo en redes sociales. Estamos transmitiendo a través de las estaciones de radio del grupo RSN en cobertura estatal y a través de redes sociales, y saludamos a nuestros compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, nuestro amigo Rogelio, Armando, nuestros compañeros de producción y hello, estimada audiencia, que hoy martes, casi viernes, y ahora sí que casi viernes porque mañana es puente, así que... No, nosotros sí vamos a estar aquí. Bueno, pues sí, pues la gente... No hagas nosotros puente, porque son muy trabajadores, sí. Pero la gente... Saludos. Mañana sí, no hay clases, ¿verdad? Mañana, no hay clases y no se trabaja la mayoría. Efectivamente, sí. Rogelio Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor, buenos días a Juan y buenos días también a Armando y por supuesto al auditorio que nos acompaña en todo Sinaloa. Gracias y bienvenidos. Así es. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, amigo Víctor Torres, contento de estar con ustedes, Juan, Rogelio, muchachos de la producción y toda la gente que nos escucha. Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más adelante en otra frontera. Víctor. Muy bien, estamos muy apurados con el tiempo. Sí, ¿tú estás apurado? No, tranquilos, vamos tranquilos. Pues vamos a entrar a este tema que a todos, pues de alguna manera nos interesa, porque estamos hablando, en uno de los casos, uno de los servicios pues claves es energía eléctrica. Y el otro, pues, es también parte del sector energético, como es Petróleos Mexicanos, dos empresas paraestatales que no dan color, no se ve por dónde puedan funcionar y ser productivas, y además otorgar un buen servicio en el caso de Comisión Federal de Electricidad, que en opinión de los especialistas sigue perdiendo dinero porque está gastando demasiado, cada vez gasta más dinero Comisión Federal de Electricidad en combustibles. Hay muy poca inversión en tecnología, cero inversión en tecnología, por lo menos no se ve, tampoco nuevas líneas en equipamiento. El servicio, ya lo hemos visto, pues es pésimo porque no hay renovación de equipos, sobre todo los transformadores y las líneas de energía eléctrica, lo vemos cada temporada de verano o en la temporada de lluvias. Es un mal servicio, es un servicio caro en opinión de algunos especialistas y bueno, vamos a ver qué dicen los usuarios, que también estamos aquí esperando sus opiniones. Y de Pemex, y bueno, las dos paraestatales siguen perdiendo dinero y no es poco dinero el que están perdiendo. En 2021 las pérdidas de estas dos empresas superaron los 300,000 millones de pesos. Y este año, pues, no pinta muy bien que digamos. Juan, abrimos la mesa. Sí, ya en el tercer trimestre del año perdieron estas empresas la friolera de 100,000 millones de pesos. ¿Solo en un trimestre? Solo en un trimestre. Tercero. No, el tercer trimestre es una pérdida muy grande. No sé cuántos aeropuertos de Texcoco sea eso, todas las acumuladas escuelas, que van, escuelas, hospitales, todos, un montón de gastos que se pudieron haber hecho si no fueran estas empresas. Voy a empezar con Pemex, un convencido que eso se tiene que cerrar, y yo no digo que no, el Estado no tenga una empresa productiva de petróleo, yo creo que sí, pero esa empresa en específico tiene que cerrar y voy a poner números, datos y contundentes. La empresa más grande del mundo se llama Aramco, que es de Arabia Saudita, esa es la empresa más grande petrolera del mundo, ¿no? Ellos producen cerca de 9 millones de barriles de petróleo al año. Pemex produce 1.6, 1.5, 1.6. Ellos tienen 72,000 empleados y producen 7 veces más. Pemex tiene 125,000 empleados. Tiene casi el doble de empleados y producen menos del 60% de lo que produce Pemex. Es una empresa poco productiva, es una empresa que nos cuesta mucho a los mexicanos, es una empresa que los pasivos laborales que tienen son insostenibles. Esa empresa se tiene que cerrar y el gobierno tendría que abrir otra. Pero hasta ahorita, mientras el resto de las petroleras del mundo reportan cifras extraordinarias, récords extraordinarios, 834,000 millones de dólares en utilidades, todas las empresas petroleras del mundo, Pemex perdiendo 50,000 millones de pesos en el tercer trimestre. Díganme cómo podemos sostener eso. O sea, ¿quién defendería Pemex con estos números?
el doble de los empleados que tiene la empresa más grande del mundo petrolera, pero la empresa más grande del mundo petrolera con la mitad de empleados produce 9 veces más. Rogelio. Bueno, pues aquí el problema también es tan grave en México, ¿no? Que por otra parte, con esta deuda que mencionas, Víctor, al inicio del programa, la pregunta es, ¿cómo le va a hacer el gobierno federal que dice que con la construcción de la refinería Dos Bocas, Petróleos Mexicanos, pues va a salir adelante? Muchos conocedores del tema dicen que el tema del petróleo pues ya va un poquito en decaída, ¿no? En caída, no sé si libre, pero con esto de los carros electrónicos, bueno, pues cada vez el consumo se va dando más a la baja. El petróleo mexicano a nivel pues mundial, sabemos que el precio se da en base a eso, ¿no? Entonces, cuando se hace la ley de ingresos y presupuesto de egresos, el gobierno federal pues estima, ¿no?, las ganancias que se van a tener para realizar diversas obras de tipo social principalmente, ¿no? Pero como están los vaivenes ahorita del mundo en cuanto a la inflación que se tiene mundial derivada de la pandemia del COVID-19, pues es un mercado incierto el que tiene el petróleo en el mundo en general. Y vemos cómo el gobierno mexicano, quizás muchos estemos de acuerdo, ¿no? Porque sí apoyarían la economía de echar combustible un poco más barato, ya que se dice que si este gobierno federal no estuviera dando un subsidio a los combustibles, pues prácticamente estaríamos pagando el litro de gasolina alrededor de 30 pesos, cuando ahorita lo encontramos entre 21.50 hasta en 24 pesos la magna, está subiendo bastante. El diésel pues ni se diga, ¿no? El diésel está ya rondando los 25 pesos, en algunas gasolineras está hasta en 26 pesos, está bastante caro el diésel. Entonces creo que se tiene que tomar una estrategia para recuperar todo esto que está pasando, cuando también hay que recordar que en campaña el presidente López Obrador dijo que no iba a haber gasolinazos, que no iba a haber aumentos en los combustibles. Pues creo que no ha habido gasolinazos de un solo golpe, pero sí los estamos recibiendo de centavito en centavito, de centavito en centavito, que si hacemos un comparativo al inicio de este año 2022, comparativo bueno, más bien hasta lo que vamos ahorita por cierre de año, pues ya andamos alrededor de 2-3 pesos en el incremento a los combustibles. Y eso porque el subsidio exactamente ha permitido que se mantengan más o menos los precios. Exactamente. ¿A qué costo, no? Ya lo hemos comentado aquí en la mesa. Por otro lado, Armando, Comisión Federal de Electricidad, algunos consideran que debería de ser una empresa pues no tan quebrada como está, una empresa un poco más sana, porque ha tenido incrementos en la facturación. Comisión Federal de Electricidad en 2021 logró un incremento del 12% de sus ingresos, pero los costos de operación aumentaron más del 40%, es decir, 4 veces más. Cualquier empresa, ¿sí? Con estos números, pues yo hubiera cerrado. El asunto es que algunos dirán, no, pues es que no pasa nada, pues el problema es que sí pasa, todo nos está costando estas ineficiencias en las dos paraestatales. Ya comentaba Rogelio el tema de Pemex. Armando. Sí, son dos paraestatales de las más importantes del México, del país. Pero hay una gran diferencia, porque antes que me regañes. Hay una gran diferencia porque Pemex ha sido históricamente rentable. La Comisión Federal de Electricidad prácticamente pues sobrevive de la recuperación de la inversión a través de las cuotas que paga el usuario, que pagamos los mexicanos. Y no es una empresa, un negocio que te diga que es rentable, que puedes de la misma cuota subsistir. Lo está haciendo y lo hace con grandes esfuerzos. ¿A qué te refieres? ¿A qué empresa? A la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. No es igual que Pemex. Pemex produce, puede generar riqueza. Lo ha generado. Lo que pasa es que Pemex ha sido saqueado salvajemente por la corrupción históricamente. Ahorita me llama la atención lo que recomienda Juan. Como economista, Juan debe tener sus datos, pero a mí me llama la atención que diga Juan que hay que desaparecer Pemex. Y crear otra empresa paraestatal. Crear otra empresa paraestatal. Pues sí, pero la vamos a crear con políticos otra vez y vamos a caer en las mismas. Recordemos cuando Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, pues fue fiesta, sigue siendo parte del discurso político. La expropiación petrolera la festejamos, lo celebramos los 18 de marzo de cada año, la expropiación petrolera, y ahí estamos vitoreando a Lázaro Cárdenas, pero lo hizo, ¿y qué pasó?
pues lo agarró el gobierno a Pemex y empezamos a saquearlo, a robarlo, a hacerlo muy productivo. Ha sido históricamente, fue caja chica de los partidos políticos, pues para las campañas, chica, ¿no? Ni tan chica, bueno, era la caja secreta de donde pues prácticamente se enriquecieron muchísimos políticos, muchísimas gente que estaban encargadas ahí. Ahí está el problema. Y ahora en las últimas décadas aparecen los guachicoleros. Entonces tú estás de acuerdo con lo que dice López Obrador, que el problema de fondo con estas dos empresas es la corrupción. Completamente, Víctor, es la corrupción. Ahí pero se supone que la corrupción se acabó hace 4 años. Se suponía, ¿no? Esperábamos, Víctor, pero si fuera la corrupción, pues ya tendríamos a 4 años de distancia 2 paraestatales. No, porque la deuda se incrementó la deuda de Pemex. A ver, Juan, vamos contigo. Sí es importante, repito, que alguien me diga, que los que defienden a Pemex, por qué una empresa que produce 1.6 barriles tiene 120,000 trabajadores, mientras que una empresa que produce 9.1 millones de barriles diarios tiene 70,000 empleados. O sea, el sindicato es un problema. Sí, seguramente sí, pero ¿cómo sostienes una empresa tan ineficiente? No hay manera. A eso me refiero, tenemos que liquidar esa empresa y volver a empezar, porque eso es insostenible. Una empresa que es muy poco productiva, esa empresa termina en manos de los empleados, lo que genera que sigue siendo mucho dinero, no está siendo bien utilizado desde el punto de vista de negocios. Y me voy a pasar a la parte ahora de la Comisión Federal de Electricidad y también voy a ir con números duros. Mientras en México se perdían 50,000 millones de pesos en el tercer trimestre, en Sudamérica la empresa ISA, que es la encargada en Chile, Colombia, Perú y otros 2 países más de la transmisión eléctrica, ganó 450% respecto al mismo periodo del año pasado. Están generando electricidad, ni siquiera me voy a comparar con Europa o Estados Unidos. En Sudamérica, las empresas que generan electricidad, también del sector público, no nada más privados, están generando casi 500% más que el año pasado, mientras aquí perdemos. Si eso no habla de ineficiencia en nuestras paraestatales, no sé qué es. ¿De qué empresa hablas? ISA, se llama ISA. Sí, pero comparada con la Comisión Federal de Electricidad. ISA es la CFE de Sudamérica. ¿Cómo allá generaron 500% más de utilidad en comparación de México? Eso habla de empresas extremadamente ineficientes. Mismos periodos, también tiene que ver con también allá no aplicaban subsidios. Sin embargo, también son del Estado allá y los precios no están tan diferentes. Ahorita voy a hablar, por ejemplo, de la diferencia entre precios de Sudamérica. Vamos a ir a una pausa en radio y regresamos. Nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, Pemex, que en el tercer trimestre de este año perdieron en su conjunto más de 100,000 millones de pesos y no se ve por dónde. Y es que nos comentaban acá, Comisión Federal de Electricidad sigue trabajando con plantas viejas que gastan mucho combustible para producir energía eléctrica. Y es como si pues tu carro 8 cilindros y además ya tiene 10 o 15 años, gasta mucha gasolina, ¿sí? Le pones medio tanque y se lo gasta en medio día, pues definitivamente es algo más o menos parecido. No se ha invertido en tecnología, en renovación de equipos, y Comisión Federal de Electricidad, que ha aumentado sus ingresos, ¿sí? Pues también ha aumentado sus costos de manera espantosa. La pregunta es, ¿vamos a seguir así? ¿Y qué efectos, qué consecuencias, con eso regresamos, está teniendo esta situación en la que se encuentran estas 2 paraestatales en los usuarios en el caso de energía eléctrica? Una pausa, estamos en la mesa de análisis, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Fíjate, yo no sé usted cómo ven, pero el caso de Comisión Federal de Electricidad, me parece que una de sus fortalezas son precisamente sus trabajadores, toda la parte técnica, que han hecho milagros, y lo vemos, la verdad hacen milagros con tan poco apoyo que tienen, porque no se han renovado, salvo algunas excepciones que lo vemos en la cobertura de los huracanes. Cuando pega un huracán y llegan las brigadas de Hermosillo, se trasladan de algunas ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México, donde hay unidades equipadas. El resto de la República Mexicana pues andan ahí en sus camionetitas a como pueden, sin equipo suficiente, pero haciendo el gran trabajo. La verdad, mis respetos, no sé qué opinas, Rogelio, pero mis respetos para el personal
técnico y administrativo de Comisión Federal de Electricidad, porque no vemos inversiones. Las líneas son las mismas de hace 10 años, 15 años, transformadores viejos que truenan cada año, en cada lluvia o con cualquier viento, y no hay inversión que permita pues dar un mejor servicio a los usuarios. No, y algo más grave, por ejemplo, Culiacán está creciendo de manera desbordada hacia la parte norte, hablando del sector de Valle Alto, hablando del sector de Bacurimí. Si nos vamos a Mazatlán, está creciendo de manera increíble hacia lo que viene siendo Cerritos. Voy a esto. En el caso de Culiacán hay que recordar que hubo una serie de apagones porque en Valle Alto creció en ese momento. Se hizo una subestación en esa parte de la capital, pero yo creo que estamos a punto de tener serios problemas de energía eléctrica en ese sector de Culiacán. Y me imagino que acá en Mazatlán, con el crecimiento de condominios, de hoteles, fraccionamientos, no se ha dicho, pero probablemente puede haber problemas serios de suministro de energía eléctrica en esa parte de Mazatlán, aunque se dice que por ahí va a estar la presa. Se hizo 2 presas, ahí se están haciendo 2 presas y eso va a venir a apoyar, pero hay que recordar que las hidroeléctricas nada más funcionan de manera efectiva cuando es la temporada de lluvias que se llenan las presas y empiezan a tirar agua a las presas, y también cuando se da el tiempo de los cultivos, ¿no? Que le sueltan agua a las presas, pero pues es momentáneo, ¿no? Son meses nada más. Esto pues trae bastantes problemas y va a ser algo pero muy serio lo que va a pasar. Si la Comisión Federal de Electricidad tiene que usar carbón, combustóleo, ¿qué más usan? Diésel para producir energía ya eléctrica. en algunos casos, ¿no? Pues estamos tronados, es lo más caro que hay, ¿no? Sí. Es lo más caro que hay, entonces por mucho que eficiencia que logre en incrementar sus ingresos en las ventas de combustibles a terceros, que sí se incrementaron de manera importante en 2021, ya la cifra al cierre del año da un incremento entre el 12 y el 15% de los ingresos de Comisión Federal de Electricidad, pues también los gastos, decíamos, de operación, pues han aumentado 4 o 5 veces más. No hay manera de que se pueda recuperar una empresa así. Sí, Víctor, mira, según datos que estaba investigando, la Comisión Federal de Electricidad incrementó su deuda de junio del 2021 a junio del 2022, hasta junio del 2022, en un 13%, llegó a 447.600 millones de pesos la deuda que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, viene arrastrando grandes pasivos. Aquí tan solo Pemex le debe 3.000 millones de pesos en recibos de luz a la Comisión. Pemex. Y en ese sentido debe estar muchísimas dependencias del gobierno también. Pemex. Y se lleva 3 veces más el presupuesto que se destina al sector salud. Es correcto, Víctor. Y los diputados para este presupuesto, de acuerdo a la ley de ingresos del presupuesto para el año que entra, aprueban nuevas deudas para Pemex y la Comisión. De acuerdo a las estimaciones de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 23, los montos de endeudamiento para Pemex podrán ser hasta por 27.000 millones, más otra deuda externa pendiente por 142.000 millones de pesos. Para la Comisión Federal de Electricidad le aprueban una posible deuda por 12.750 millones de pesos con otro adicional. Bien. Estamos de regreso, tenemos aquí algunos comentarios, estamos hablando precisamente de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Jorge Luis Coque Ibarra, a la ineficiencia de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, dice Jorge Luis, súmenle la ocurrencia sin estrategia de la cuarta transformación. Rafael Castro, los autos eléctricos, pues sí, son buenos, dice, pero si muchos de nosotros no podemos comprar un auto de gasolina, aunque sea viejito, dice, ¿cuándo vamos a poder comprar un auto eléctrico? La inversión de Pemex es a largo plazo. Cuando el sindicato deje de exigir tantas cantidades de dinero para sus aguinaldos y pensiones, será diferente. Los especialistas consideran que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex tienen prestaciones muy por encima de la ley, efectivamente. Son muchos. Y además son muchísimos. Son más de los que necesitan. El pasivo laboral es increíblemente alto, ¿no? José Orduño, tú tienes los números, ahorita vamos. Ya le pusieron su altar al PRIAN-RD, dice. Partidos muertos, ya ves, decían que el petróleo no era negocio, que la gallina de los huevos de oro se había acabado, y hay gente que todavía cree en estos partidos muertos, dice José Orduño.
Ahorita seguimos con los comentarios. Juan. Sí, el PRIAN tiene la culpa también de este desastre. No, esto no es responsabilidad de este gobierno. Ellos llevaron a Pemex y a la comisión a donde estamos ahorita, hay que decirlo. Pero está resultando que el petróleo pues tampoco es negocio en México. Le estamos poniendo, están pérdidas. O sea, pérdidas significan que nosotros los mexicanos estamos teniendo que pagar de nuestros impuestos por mantener estas empresas. Ahí están. Muchos dirán, bueno, Pemex, gran parte de lo que gana de utilidad tiene que ir en impuestos. Pues sí, si no, ¿para qué la queremos? ¿Para qué queremos que se lleve las utilidades Pemex? Pero bueno, pasivos laborales de la Comisión Federal de Electricidad. La deuda total de la comisión, la deuda total es de 1.6 billones de pesos. 1.6 billones de pesos, esa es la deuda total. Del pasivo laboral es su 22%. El 22% es únicamente en pasivos laborales. Y si llegáramos a vender los activos de la comisión, todo lo que tiene, únicamente recuperaríamos 711 mil millones de pesos. Cerca de la mitad de lo que tiene la comisión alcanza para cubrir, todo lo que tiene la comisión alcanza para cubrir solamente la mitad de su deuda. De ese tamaño es el pozo sin fondo que es la Comisión Federal de Electricidad y tiene casi 100,000 trabajadores. En verdad, no hay de una manera un contador que me podría explicar cómo hacer rentables ese par de empresas. Y sabes, lo más lamentable es que nos está costando muchísimo dinero a los mexicanos y todo ese dinero que debería de invertirse, ya lo decíamos, en escuelas, en medicinas, en hospitales, en fin, tantas cosas que hacen falta en el país y se sigue tirando así en un barril sin fondo porque no vemos una salida, Juan. No se ve por dónde. Si vendemos ahorita la comisión, aún así deberíamos los mexicanos cerca de 800,000 millones. Ahora, ¿tú tienes respuesta para esta pregunta? Porque yo no he encontrado una respuesta. ¿Desde cuándo Comisión Federal de Electricidad está reportando pérdidas? Ahorita les digo, dame 2 minutos. Sí, y te digo. muy bien. Sí, porque es importante. No es una situación de siempre. O sea, Comisión Federal de Electricidad era una empresa rentable. Ustedes nada más vean cómo vino a menos la situación de los propios trabajadores, que siguen teniendo prestaciones muy buenas. 2017, ¿sí? 16, 17, 18 y 19 presentaron utilidades. No, pero yo creo que desde antes, ¿eh? No, ¿utilidades? Utilidades. Sí. 16, 17, 18 y 19. 12, 13, 14 y 15 pérdidas. Pero del 16 al 19 hubo utilidades. 2012, 2013. 12, 13, 14 y 15 pérdidas. Sí. 16, 17, 18 y 19 utilidades. Y en el 2021 es cuando más pérdidas se han acumulado en la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 10, 15 años. Si una empresa que está presentando pérdidas de pronto a los 2 o 3 años se recupera y empieza ya a presentar utilidades, quiere decir que un factor importante es la administración. Sí, las pérdidas más fuertes, Sí. repito, son el 20 y el 21. Eso le toca a esta administración cuando años anteriores tuvo utilidades. Sí, lo más, como decía Armando, lo más duro, lo brutal es cómo ha aumentado la deuda de Pemex, sí, Comisión Federal sí, pero Pemex, estamos hablando más de un... Esa cosa hay que desaparecerla. Es brutal, es increíble la cantidad de dinero. Este país tiene muchísimos recursos, no cabe duda. Alguien decía, y todavía no se lo acaban. Pues es increíble, ¿no? O sea, 150% aumentó la deuda de Pemex. Serán los últimos 2 o 3 años, o de 2021 a 22, ¿sí? Del 20 al 22. Del 20 al 22. 150% aumentó la deuda de Pemex, ¿sí? Y la seguimos pagando, por supuesto, todos los mexicanos. Rogelio. Sí, ahorita que dices que no nos la acabamos, dicen que a México se compara como un abarrote, donde todos roban sin que se note. Ajá. Ya ves que Sí. el abuelito tiene su abarrote, llegan los nietos, agarran ahí refrescos, frituras, y le agarra al abarrote, pero Ahí se va la utilidad. ahí está el abuelito con el abarrote. Pero el abarrote sigue dando utilidad. Sí, por eso les digo que, ¿Sí? que sigue Pues dando. hay flujo, lo que pasa es que hay no, flujo de no va a la efectivo. quiebra, pues. Exactamente. Mientras haya flujo de efectivo, eso podrá seguir dando. Ahorita que comentaban que tuvo sus momentos de gloria Petróleos Mexicanos, ¿cómo no va a tener sus momentos de gloria? Hay que recordar cómo las ganancias permitían a los gobernadores en turno, a los presidentes en turno, ser unos Santa Claus. Es decir, un presidente llegaba, por ejemplo, a Sinaloa y decían, ocupamos esta carretera de un pueblo a otro, aprobada la carretera, porque había bonanza en recursos por parte de la CFE. Por ahí alguien decía, queremos un hospital, se hacía el hospital. Ahorita un presidente viene,
Bueno, el que tenemos ahorita es un presidente que viene de turista, ¿no? A los estados, ¿no? Es un presidente que venga a dejar grandes beneficios como se hacía antes. Pero pero no viene de turista, Rogelio. Bueno, no es el tema. Luego, no viene de turista. ¿Cómo va a venir de turista López Obrador? bueno, pues Sí. el caso es este. Había tanta ganancia, había tanta bonanza en Petróleos Mexicanos que hay que recordar cómo se financió una campaña del PRI. Una campaña del PRI Una. con más, la que se Una. supo. Todas. La que se supo, ¿no? Una. De 1,000,000,000 de pesos. Fue la que se supo y La que de se la Bastida. investigó. Sí, Sí, pero que la todas. investigó. Sí, sí, Una. todas. Desde 1938. No, sí, todas. Pero me refiero que esta fue la que se dio a conocer, ¿no? Las Y demás a lo mejor campañas se de van a conocer. gobernadores Sí, también. sí, sí. Y, pues, ¿de Sí, dónde sí. sacaban tanto dinero? Te digo, eso es increíble. Pues, Y- ¿cómo va a funcionar una empresa así? Y luego está el tema del robo de combustible, que El huachicol. vino a poner en la lona Petróleos Mexicanos con las pérdidas. Y más recientemente, acordémonos del presidente López Obrador cuando fue a visitar a sus paisanos y le dijeron, oye, debemos como 11,000,000,000 de luz aquí en todo Tabasco. ¿Se acuerda, presidente, cuando usted andaba en este movimiento de no pagar la luz de la CFE? Pues vamos, dijo, borrón y cuenta nueva y les pagó la luz, creo que era alrededor de 11,000,000,000 No la de pagó, pesos. les perdonó la Sí, deuda. les perdonó, pero dijo, no les pagó, pero les perdonó esa deuda, que con ese dineral, ¿cuántos hospitales se hubieran hecho? ¿Cuántas escuelas se tuvieran? Y no dudo que ahora que se vaya a ir el presidente, estén pagando la luz, ¿no? Esperemos que estén pagando la luz en Tabasco. Sería interesante investigar si están pagando la luz en Tabasco. Te apuesto doble contra el sencillo que no. No, pues sí. Si ya les perdonaron más de 600,000 usuarios que debían. Como quiera les perdono antes de irse otra vez. Ahí mandé los estados financieros. Bueno, Armando, vamos contigo. Estamos ya cerrando, ¿sí? Sí, mira, ahorita que hablaba yo de los montos de endeudamiento que le está otorgando pues, los diputados tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex, ellos hicieron una estimación para adquirir estas deudas de la ley de ingresos. Ellos estiman un precio promedio de $68.7 por barril de crudo hacia el año que entra, con una producción Y de siempre le petróleo. fallan, por cierto. Sí, con una predicción Sí, no hay problema, una producción de petróleo se estima en 1,872,000 barriles diarios. En esa apreciación, en esa estimación basaron ellos su proyecto de gasto. Pero sobre este tema, en la discusión que 30 se generó segundos, Armando, en el nos vamos. Congreso Federal, hubo diputados, sobre todo de la oposición, que criticaron duramente este endeudamiento que se les otorga a esas dos paraestatales, porque y con justa razón lo dicen. ¿De dónde van a salir los recursos para esto? Están pensando seguramente en los impuestos de los ciudadanos para subsanar esos números rojos de las paraestatales. Entonces, ahí está el problema, pues están queriendo sangrar aún más. Hacia allá va a ir a parar todo, en los impuestos, sobre todo del impuesto a la renta que se le cobra a los ciudadanos, es lo que va a canalizarse para estas deudas. Eso es. Juan, cerramos. Estamos publicando ahí una... ¿El estado de resultados? Estado de resultados de Comisión Federal, De ¿no? Comisión Federal de Electricidad, A ahí ver. vienen los números, A ver, el IMCO los publica. Coméntalo, ahí está en pantalla. Sí, son del 2012 al 21, Sí. del 2012 al 2015 se tuvieron pérdidas, del 16 al 19 hubo utilidades y 20 y 21 han sido los peores años. Sexenio de Peña Nieto. El sexenio de Peña Nieto tuvo utilidades, Sí. 2016-17, muy buen año, casi 17, 11%. 107 mil millones de pesos de utilidades, es una chulada. Hubo un excedente, ¿te acuerdas, Juan? Que hubo un excedente que llegaron los estados con recursos. Sí, pero estamos hablando de la extraordinarios. CFE. De Pemex. De Pemex. Son Sí, no, recursos no, de Pemex. de Pemex. Estamos hablando Sí. de la comisión. Ah, ¿no? ok. Estamos hablando de la comisión. O sea, Y- tuvo 4 años con de jauja. con utilidades Con con utilidades. Peña Nieto. Con Peña Nieto. Sí, Ahí están increíble. números de la propia CFE, ¿no? Porque luego dicen ahí reclaman. Y bueno, al final del día yo cerraría mi participación diciendo que los mexicanos necesitamos empresas públicas que generen utilidades, o si no tablas, porque al final del día salgamos tablas al menos, pero Sí. que no nos cuesten y que sean eficientes. Sí tenemos que liquidar este par de empresas y generar Bien. dos nuevas. Doroteo Jovich dice, vaya que cobra bastante tarifas de electricidad, más el recibo del mes de diciembre siempre viene cargado, porque tenemos que bajar la energía eléctrica. A partir de noviembre ya no hay subsidio, Hoy. aumenta bastante la energía eléctrica a partir de hoy. Denise Ibarra, en salida norte de Culiacán hay bajones de energía, se va normalmente la luz y eso afecta a los aparatos eléctricos, mal servicio de Comisión Federal. Estas empresas paraestatales deben de tener altas utilidades. Si lo tienen, están entonces sangrando al ciudadano, dice. Pues no tienen utilidades. No tienen utilidades. Están perdiendo muchísimo dinero.
100,000 millones de pesos. En el tercer trimestre nomás. Nada más en los últimos 3 meses registrados. Bueno, pues aquí... bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Eutilberto Rojas. Gracias, Rogelio Rodríguez. Pide un saludo para su hija. Está cumpliendo 15 años. ¿Nos vamos con esto? Quinceañera. 15 años. Está cumpliendo Carolina Rodríguez Cañedo. Con mucho gusto la felicitación. Un vals. Las mañanitas así breve, gran- rapidísimo. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Eso, Claro. bueno. Un abrazo. Con eso nos vamos. Gracias, Nos hermano. vemos. Adiós. Gracias, Rogelio. Gracias. Juan. Bye. Gracias a todo el equipo, toda la producción en todo el estado, a todo el equipo de reporteros. Recuerden que si algo importante sucede en las próximas horas, línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Gracias, pásenla bien. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue Línea